Aquí le presenté ayer esa brutal golpiza contra un conductor ocurrida el fin de semana en calles de la alcaldía Coajimalpa en la Ciudad de México. Todo comenzó por un pleito vecinal, cuando la víctima le reclamó a un familiar de sus agresores porque tiró basura en un río y terminó así, golpeado. Pudimos platicar con el señor Alejandro, víctima de esta agresión, pero además él no sería la única víctima de uno de estos sujetos. Vea. ¡Sácate, puto! ¡Sácamelo! ¡Puto! ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! ¡Sácate, puto! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Consigo, puto! ¡Consigo, verga! Brenda Salas está ahí en el lugar de estas agresiones. Más adelante le tendremos los detalles, ahí desde la zona. Así iniciamos Imagen Noticias de martes. Muy buenas tardes, acompáñenos. Échale, tú dale. Échale. No cierres, grita. Más bien. ¡Ayuda! Sí. Échale, bro, échale. ¿Nos puede ayudar con una patrulla? Nos está siguiendo una camioneta. Son pasajeros de transporte público. Usted los vio pidiendo ayuda mientras escapaban de un grupo de delincuentes que los iban siguiendo para asaltarlos. En unos minutos le voy a contar dónde se vivieron estos terribles momentos. A la vez. ¡Suéltalo, que es un chamaco! ¿Por qué le discute y le pegas? Usted fue que nos llegó a pegar a mí. Mira, ¿por qué le estás pegando con una llave? ¡Se la quitó! Esto ocurrió en Córdoba, Veracruz. Un adolescente fue agredido por varios jugadores tras un partido de fútbol. Incluso el papá de uno de ellos golpea al joven con una llave mecánica. El adolescente terminó con importantes lesiones, así que tuvo que ser hospitalizado. Según medios locales, el conflicto inició en el campo con empujones entre jugadores de ambos equipos y un padre de familia se metió a la cancha para agredir. Después se retiró, pero en el estacionamiento del lugar regresó con la llave mecánica y golpeó al joven. Y de Veracruz nos vamos a Puebla, y es que en la Plaza Sonata ocurrió una balacera. Testigos señalaron que un motociclista disparó al menos en 5 ocasiones en la zona de la Plaza Adagio, es en Lomas de Angelópolis, huyó a bordo de una moto. Por fortuna no hubo personas heridas, pero las autoridades desconocen el móvil de este ataque todavía y el responsable no ha sido detenido. Y ahí mismo en Puebla, hombres armados y con el rostro cubierto vandalizaron maquinaria de obra y realizaron disparos al aire sobre la autopista México-Puebla a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan. Los hombres llegaron al lugar donde se realizan trabajos de reencarpetamiento, arrojaron algunas piedras contra las unidades de carga y luego incendiaron una de ellas. Antes de huir, lanzaron disparos al aire. Eso provocó, lógicamente, pánico entre los trabajadores de la obra. No hubo detenidos y se desconoce el motivo de esta agresión. Ay, no mames, neta. Ayer se confirmó la detención del jardinero en Nayarit. ¿Quién es el jardinero? Es uno de los miembros más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit. Y aunque su captura fue precisa, generó disturbios en ese estado. Vea. Ay, no mames, neta. Se escucha terrible. No me había tocado vivir algo similar. Se está quemando la bodega, amiga, qué feo. Ay, pobre gente. En Nayarit, el infierno volvió a encenderse. Reacción ante la captura de Audias Flores Silva, el jardinero, identificado como uno de los operadores destacados del cártel Jalisco Nueva Generación. El objetivo era prioritario, pues se trataba del posible sucesor de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, al frente del grupo criminal. Su ubicación estaba determinada. Se encontraba oculto en El Mirador,
a unos 20 kilómetros de Puerto Vallarta. Su guarida, una cabaña en la serranía, parecida a un búnker protegido por más de 60 hombres y 30 camionetas pick-up. Las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, que encabezaron el operativo, sabían que requerían de absoluta precisión para ejecutar esta misión, planeada con 19 meses de anticipación. Con un despliegue de 400 marinos, 120 efectivos de tropa de acción, 6 helicópteros y 4 naves de ala fija, cercaron cualquier posibilidad de escape. Sin embargo, un grupo de escoltas del capo intentó distraer a las Fuerzas Armadas separándose del grupo y con ello darle tiempo a su jefe para huir por el drenaje. Aunque las fuerzas especiales no se dejaron engañar y sin ejecutar un solo disparo, lo encontraron oculto en una alcantarilla en medio de la nada. El jardinero no opuso resistencia ante su caída. Hoy, el secretario de Marina, Raimundo Morales, confirmó que el operativo duró cerca de 2 horas y tras la detención, media hora después, el objetivo ya se encontraba en la Ciudad de México para enfrentar a la justicia. El secretario reiteró que no hubo bajas ni heridos. Su detención debilita a la fracción que operaba de manera casi autónoma y constituye un golpe importante en contra del narcotráfico. Además, el detenido le fueron informados sus derechos de ley y se encuentra sujeto a mandamientos judiciales en México y a una orden de extradición en los Estados Unidos. El jardinero era identificado internacionalmente como un narcotraficante significativo. La DEA ofrecía una recompensa de $5 millones por información para su captura y contaba con sanciones por parte del Departamento del Tesoro. Esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias, es decir, siempre bienvenido el intercambio de información, suscrito con estricto apego al respeto de nuestra soberanía. Esta operación se trató de un operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas. En México, el jardinero controlaba el negocio del narcotráfico para el Cártel Jalisco, así como laboratorios clandestinos de metanfetamina, pistas aéreas clandestinas y rutas logísticas hacia otros países. Además del narcotráfico, al jardinero también se le relaciona con diversos delitos como huachicol, secuestros, homicidio, extorsión, entre otros. Ayer mismo se confirmó otro golpe al cártel Jalisco en Zapopan, ya que fue detenido César Alejandro, alias El Güero Conta, quien fue identificado como operador financiero del jardinero. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que El Güero Conta es señalado de lavar recursos de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres. García Harfuch detalló que este hombre adquirirá aeronaves, embarcaciones, inmuebles. Además, tenía inversiones en productoras de tequila. Y mire, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor del Gabinete de Seguridad en estos operativos y destacó la coordinación interinstitucional y el trabajo de investigación e inteligencia para detener tanto al jardinero como al Güero Conta. Estas dos detenciones que son muy relevantes y que muestran primero la coordinación del Gabinete de Seguridad Federal, mucha coordinación entre Defensa, Marina, Seguridad y todas las instituciones. Digo CNI, por eso digo todas las instituciones vinculadas con la seguridad pública. Lo que tiene que ver con el avance de la inteligencia e investigación en el país, que es uno de nuestros ejes, y los resultados que se dan. Vamos ahora a Sinaloa. Ahí 4 mujeres fueron asesinadas anoche en un ataque armado afuera del mercado Rafael Buelna. Es en el centro de Culiacán. De acuerdo con reportes de la policía, un hombre armado llegó a eso de las 8 de la noche al lugar y comenzó a disparar contra las mujeres que estaban dentro de un auto. Luego se fueron, huyeron sin ser detenidos. Las víctimas fueron identificadas como Kareli e Itzel. Eran madre e hija, además de Sara y Teresa, ambas de 30 años.
Vamos a cambiar de información, vámonos al Estado de México. En Acolman, 4 personas murieron luego de que quedaran atrapadas en un túnel que usaban para el robo de combustible en el ejido Santa Catarina. Familiares reportaron como desaparecidos a estos hombres y al ser buscados por las autoridades, dieron con una casa donde se encontraba el túnel que usaban para llegar a los ductos de Pemex. Al parecer el túnel colapsó mientras estaban dentro. Vecinos de la zona acusaron que este tipo de huachicoleo se está volviendo constante en esa zona del Estado de México. ¿Se acuerda que aquí le presenté esta ola de asaltos motorizados registrada durante las últimas semanas en Chimalhuacán, también en el Estado de México? Bueno, pues tras varias denuncias y luego de trabajos de inteligencia, ayer por fin fueron detenidas 6 personas, entre ellas una mujer. Ahí están las fotografías en pantalla, son vinculadas a estos atracos. Estas personas, como le digo, durante su captura se les aseguraron 2 motocicletas y una motoneta. Autoridades municipales señalaron que se investiga su posible relación con otros hechos delictivos. Y hablando de robos en el Estado de México, vea qué madrugadores salieron estos asaltantes. Este video fue grabado a las 3 de la mañana con 40 minutos por las cámaras de seguridad de una combi en Chalco. Un hombre saca una pistola, lanza un disparo al aire para comenzar el atraco. Él y su cómplice se levantan y comienzan a quitarle las pertenencias a los pasajeros, a quienes no le entregan todo, los cachetean y luego, como siempre pasa, huyen sin ser detenidos. Por favor, si usted los llega a reconocer en estas imágenes, denúncielos. Operan en esta ruta, precisamente la que va de Chalco rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México. Y mire, la violencia ya es constante en la zona oriente del Estado de México. Cheque esta otra postal de lo que ahí sucede. Atrás, échale, tú dale. No cierres, grita. Vas bien. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí. Échale, bro, échale. ¿Nos puede ayudar con una patrulla? Nos está siguiendo una camioneta. Venimos por el puente de la Comonfort. ¡Una patrulla! ¡Una patrulla! Síguete derecho hasta la avenida. No te vas a la avenida. Venimos andando aquí a la Comonfort. Vete hasta la avenida, güey, La avenida, Venimos en una... Ya se quedaron atrás, güey, tú dale. Échale. Ya la libramos, échale. Ahí está la patrulla, está la delegación del frente. No, pero luego no hay patrullas en la delegación, no las hay. Échale, güey, tú no te bajes, tú no te pares. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Patrulla! ¡Una patrulla, por favor! No, tú dale, güey, dale. Échale, bro, échale. Vean nada más el temor, el terror, incluso dicen a la delegación, no, porque luego no hay ni víctimas, ni, perdóneme usted, ni patrullas ahí disponibles para atenderles. Esto sucede en Valle de Chalco. Según los testigos, delincuentes colocaron algunas piedras ahí en la entrada de la colonia Las Tablas para poder detener la combi y así asaltarlos. Pero ¿qué pasó? El conductor no se detuvo, siguió su camino. Esto habría provocado que los delincuentes siguieran al transporte público durante varios minutos. Lo hicieron, ¿eh? Según los pasajeros, se transportaban en una camioneta gris. Al final, el conductor y los pasajeros lograron escapar de los delincuentes, pero exigieron mayor seguridad a las autoridades estatales y municipales a ver si actúan. Y demos un respiro en esta información para ir al showbiz. Erika, cuéntanos qué está pasando con Alicia Villarreal. Claro que sí, Cristal, te cuento todos los detalles. Mira, Alicia Villarreal sigue en su búsqueda de justicia por las acusaciones de violencia intrafamiliar, agresión y robo contra su expareja Cruz N. En una conferencia de prensa que ofreció este lunes, la cantante afirmó que a pesar de que ha cumplido con todos los requerimientos de las autoridades, aún no hay avances claros en las investigaciones. Señaló que este proceso ha sido muy difícil, pero que ha logrado refugiarse en su música y en sus hijos. Así lo dijo. Es muy desesperante, no nada más para mí, pensar como mujer, porque he tenido muchos casos que se han acercado conmigo y no sé cómo ayudarles, porque no sé cómo ayudarme yo. Y a veces dices, bueno, es que eres figura pública, no he hecho nada más que pegarme a los lineamientos, con mis pruebas,
Complicado, y así son los procesos en la Fiscalía, tardados, ya lo vieron. Oigan, y hablando de escándalos y de polémicas, se difundieron imágenes del juicio de Héctor Parra realizados entre el año 2022 y 2023, tras ser acusado de abuso sexual y corrupción de menores en contra de su hija. En las imágenes del litigio se reveló la existencia de una computadora con fotografías del actor desnudo. El material también incluye las declaraciones de 2 policías de investigaciones, quienes detallaron que se trata de 5 fotografías almacenadas en el equipo con el nombre de Cumple y Más de Ale Parra. Esta fue la declaración de la hija de Héctor. Y al abrirlo y al empezar a pasar los archivos, encontré fotos de su pene y... ¿Fotos del pene de quién? De mi papá. ¿Qué más? Estaba erecto, no sé por qué dejó esas fotos en mi computadora sabiendo que eran mías, pero... ¿Cómo sabes que era el pene de tu papá? Porque lo vi varias veces en nuestra convivencia, porque cuando se metía a bañar conmigo... Uf, qué fuerte. Oigan, en 2023 Parra recibió una primera condena de 10 años y de 6 meses por corrupción de menores, pero en el año 2024 aumentó a más de 13 años. Meses después, y tras investigar el recurso legal e interponer un recurso en su defensa, se redujo definitivamente a 12 años y 6 meses. Así es como quedaron los tiempos en contra de Héctor Parra, es decir, la sentencia. Más adelante, tras la muerte de un trabajador en el montaje del escenario de Shakira en Brasil, ¿qué dijo la cantante? Le vamos a contar toda la historia. Como le adelanté al inicio del programa, así fue como agredieron brutalmente a un conductor tras un pleito vecinal en la alcaldía Coajimalpa. Brenda Salas, tú estás por allá. Cuéntanos qué pasó con los agresores, cómo está la víctima. ¿Tienes información al respecto? ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Así es, como informabas ayer, esta agresión ocurre por un tema de basura en la colonia La Pila, aquí en la alcaldía Coajimalpa. El lunes 20 de abril, el señor Alejandro, víctima de la agresión, nota que su vecino, el señor Roberto, estaba tirando basura en este pequeño río y le pide que no lo haga. El señor Roberto reacciona de forma agresiva y le dice a sus hijos que el señor Alejandro lo había golpeado. Arturo Iván, uno de los hijos a quien veíamos sin playera en el video, vino a este punto 2 días después y volvió a tirar basura. Fue el viernes cuando agrede al señor Alejandro, de 51 años, con quien pudimos platicar hace unos momentos, y esto fue lo que nos relató. Traigo mi costilla fracturada, traigo esta pierna muy adolorida. Ahorita puedo caminar porque estoy con medicamento y tratamiento, pero estoy mal. O sea, la cara, pues, por poquito y me dejan sin cara. En un momento sí pensé que me mataban porque él gritó 1000 veces atacándome que me iba a matar. De acuerdo con vecinos, tanto el señor Roberto como sus 2 hijos se fueron de este sitio, pues en estos días no los han visto. Sin embargo, hay temor entre los habitantes de aquí porque los agresores viven aquí mismo. De hecho, allá en esa reja azul tienen su casa y además, pues esta no sería la primera vez que reciben agresiones de parte de Arturo Iván. Una persona de esta colonia nos comparte este video que se ve en pantalla donde vemos a Arturo, igual sin playera, agrediendo a las personas en una pizzería, lanzando amenazas e incluso solo porque alguien lo había visto mal. Otra vecina también refiere que acudió al Ministerio Público a denunciarlo porque la amenazaron de muerte, también por razones absurdas, y afuera del MP también se portaron agresivos. Y es que así los definen, como personas conflictivas. Los vecinos incluso temen por su vida. Incluso han venido policías y a los mismos policías esa familia le ha pegado. Entonces nosotros estamos totalmente desprotegidos porque sabemos que en cualquier momento nos pueden llegar a matar. En estos momentos, Cristal, hay presencia de policías de Coajimalpa para mantener una reunión con los vecinos de la colonia La Pila y determinar acciones para su seguridad, entre ellos la colocación de más cámaras de videovigilancia. Por lo pronto, el reporte, Cristal, seguiremos al pendiente de este caso. Muy buenas tardes. Gracias, queremos ver resultados. Mire, el señor Alejandro también nos compartió que no cuenta con abogado para llevar su caso, pero asegura que no va a quitar el dedo del renglón en su denuncia.
Y mire, aquí le informé sobre la decisión de la Fiscalía General de la República de dar carpetazo al caso de la Iglesia de la Luz del Mundo tras asegurar que los delitos denunciados contra sus líderes no podían ser designados como delincuencia organizada y trata de personas. Como sabemos, su líder, Nason Joaquín García, está cumpliendo una condena en Estados Unidos por abuso sexual de 3 menores de edad. Pues hoy, Xóchitl Martín y Sharim Guzmán, sobrevivientes de esta iglesia, informaron que un juez decidió revertir la decisión tomada por la Fiscalía en diciembre, así que ahora se reabrirá la carpeta de investigación. Sin embargo, señalaron que durante la audiencia la representación de la Fiscalía insistió en cerrar el caso. Y esta mañana Imagen Noticias platicó con Sharim Guzmán, quien nos señaló que la Fiscalía nunca se acercó con las víctimas como la dependencia lo aseguró públicamente. Y nos habló sobre cómo fue la audiencia donde se decidió reabrir el caso. Nuestros asesores jurídicos defienden el tema argumentando que sí existen delitos denunciados por trata de personas y por crimen organizado. Entonces, el juez evalúa ambas partes y dice y considera que sí se debe de reabrir la carpeta. Nos tocó la suerte, el destino, que fuera un juez de carrera judicial y que es un juez independiente porque es un juez de carrera judicial, no es un juez del bienestar. Sharim dijo que ellos como víctimas van a seguir aportando pruebas y espera que quienes hayan sido víctimas de la congregación se atrevan a denunciar. Además, pide que la Fiscalía investigue todas las denuncias y que haya una coordinación con las autoridades estadounidenses donde Nason Joaquín está encarcelado. Muy sorprendida, muy desconcertada, todo porque a mí me dijo que se iba de viaje. Vimos un día antes para despedirnos. Es la mamá de Julio César, el tirador de Teotihuacán. Más adelante le voy a platicar todo lo que dijo sobre su hijo. Regresamos con esto y más. Otra vez la rapiña, ahora fue en la carretera Toluca-Tlacomulco en el Estado de México. Ahí pobladores del municipio de Jocotitlán aprovecharon que se volcó un tráiler cargado con pollos y saquearon todo el producto. A pesar de que la zona era vigilada por guardias nacionales, ya sabe usted, no hicieron nada por impedir la rapiña. La semana pasada le informamos aquí sobre el incendio de una pipa que transportaba diésel en la autopista Guadalajara a Manzanillo, ahí a la altura del municipio de Tecomán, Colima. Hoy se revelaron las imágenes de cómo ocurrió este accidente. Vean nada más, en una cámara de seguridad se observa cómo la pipa vuelca al ir a exceso de velocidad. En cuanto cae, ocurre una explosión que mantuvo cerrada la autopista por varias horas. El conductor lamentablemente murió calcinado en el lugar. Pero vea, este accidente pudo ser peor, porque segundos antes se observa pasar una pipa de Pemex que va en el sentido contrario de la carretera. Y más adelante le voy a presentar aquí lo que dijo la mamá de Julio César, el tirador de Teotihuacán, a una semana del ataque que dejó una mujer muerta y varios heridos. Regresamos con esto y más aquí a Imagen Noticias. Quédese. Ya son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Guerrero, transportistas de taxis colectivos suspendieron el servicio, principalmente en las comunidades del Valle de Ocotito y Tierra Colorada. Esto ante la falta de atención por parte de las autoridades, tanto estatales como federales, frente a la inseguridad. Los taxistas han sufrido la delincuencia que generan los ardillos en toda esa región. En Tamaulipas fueron aseguradas 8 cámaras ocultas colocadas por organizaciones delictivas para vigilar los movimientos de las autoridades en los municipios de Ciudad Victoria y Padilla. Las cámaras fueron colocadas de manera que no fueran visibles para el resto de las personas con dispositivos improvisados. Y la jefa de gobierno, Clara Brugada, tomó protesta al alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, como presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México y al resto de la mesa directiva. La mandataria capitalina reconoció a López Casarín como un joven innovador. Banco Multiva presentó.
Aquí le informé sobre este atentado contra el abogado Carlos Efrén Leiva, perpetrado el 13 de junio en un restaurante de la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Ahora fue detenido en Colombia y trasladado a la Ciudad de México Alfonso, presunto autor intelectual, y quien según las investigaciones ordenó a Frida, quien ya está detenida, citar a la víctima ese día en el restaurante. Además, sigue detenido Luis Antonio, quien disparó contra el abogado. Alfonso quedó a disposición del Ministerio Público en el reclusorio norte por el delito de tentativa de homicidio. Y vamos contigo, mi querida Adriana Treviño. ¿Qué nos cuentas hoy de nuestro planeta? Mi querida Cristal, amigos de Imagen, pues les platico que el calor continúa aumentando en el país con temperaturas superiores a los 45 grados en Sinaloa, Durango, mientras que se prevén máximas de 40 a 45 en 18 estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Michoacán, además de Guerrero, Morelos, Campeche y Yucatán. Y aquí en la Ciudad de México, autoridades de protección civil activaron la alerta amarilla por altas temperaturas en 11 de las 16 alcaldías, entre ellas Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztacalco, Xochimilco e Iztapalapa. Para esta tarde se pronostican máximas de entre 30 y 32 grados, con cielo de despejado a medio nublado. Pero no todo es sol, también se pronostican algunas lluvias con posible actividad eléctrica en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y también en Michoacán, Morelos, el Estado de México y en Guerrero. Y ahora vamos a Tabasco porque un delfín fue encontrado muerto en playas del municipio de Paraíso a la altura de la comunidad Unión Primera. El hallazgo fue reportado por habitantes de la zona. Hasta el momento no se ha determinado las causas de su muerte, por lo que se espera que autoridades ambientales investiguen este deceso. Hasta aquí la información de nuestro planeta. Cris, regresamos contigo. Gracias, Adri. Y le comento que la COFEPRIS autorizó más de 600 nuevos insumos para la salud durante el primer trimestre del año, esto como parte del Plan México. Se trata de insumos para todo tipo de enfermedades, de preeclampsia, que afecta a las mujeres embarazadas, hasta padecimientos en recién nacidos, pero también enfermedades crónicas como artritis, hipertensión o algunas de salud mental, incluso como trastorno depresivo mayor. Entre lo que aprobó la COFEPRIS se encuentran registros para medicamentos, estudios y equipo médico. Vamos a una pausa comercial y regresando, más casos de maltrato animal en México. Le voy a contar de este brutal ataque contra un perrito en Navojoa, Sonora. Volvemos. La gente está corriendo como loca, se escuchan tiros. En la bolsa trae más. Tiene un balazo, güey, en la parte de la mano. Ajá. Ayer se cumplió una semana de este ataque a manos de Julio César Jasso, conocido como el tirador de Teotihuacán, que dejó a una turista canadiense muerta y 13 personas heridas más en la pirámide de la Luna. Esta mañana mi compañera Paola Rojas platicó con María Guadalupe Ramírez, mamá de Julio César, quien envió sus condolencias a todos los afectados por esta balacera y también detalló que horas antes del ataque estuvo con su hijo en otra zona arqueológica, la del Templo Mayor, aquí en la Ciudad de México. Escuchemos. Muy sorprendida, muy desconcertada, muy todo porque pues mi hijo se iba a mí me dijo que se iba de viaje. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Un día antes. Nos vimos un día antes para despedirnos. Nos dimos la despedida de que él se iba de viaje. María Guadalupe contó también cómo fue que se enteró de lo que había hecho su hijo Julio César y qué fue lo primero que le pasó por la cabeza. Pero en eso me entra la llamada de fiscalía. Y pues cuando me entra la llamada de fiscalía me dicen que me hablan para lo acerca de mi hijo. Entonces te imaginarás. Claro. El susto. Yo pensé que lo habían asaltado en el taxi o algo así, ¿no? Nunca me imaginé eso. La mamá del tirador de Teotihuacán también denunció que ella y su familia han sido acosados, han sido señalados, pese a que ninguno de ellos hizo algo malo.
¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tratar así a un animalito? Esto ocurrió en Navojoa, Sonora. Toto es el perrito y según sus humanos le ladró a un niño cuando se acercó a recoger una pelota. Normal, lo hizo como instinto, no pasó de ahí del ladrido, pero eso provocó que ese señor que vemos en el video llegara con un palo y golpeara salvajemente a Toto al grado de fracturarle las patas delanteras. Van a tener que operarlo para ponerle clavos, así de fuertes, fueron los golpes. Los humanos de Toto ya presentaron la denuncia por maltrato animal. El alcalde de Navojoa informó que ya están en comunicación con la Fiscalía del Estado para dar seguimiento a este caso. Y de Sonora nos vamos a Puebla, a otro caso de maltrato animal. Ya nada más este video difundido en redes sociales. Se ve a policías de San Felipe, Xochiltepec, arrastrando a un perro al cual llevaban amarrado a la batea de la patrulla. Tras la difusión del video, el ayuntamiento aseguró que se trataba de un cadáver en estado de descomposición y no de un perrito vivo, pero en redes sociales se ha solicitado la intervención del Instituto de Bienestar Animal para investigar esto. Y ya para terminar, en esta ocasión la pelea no solo estuvo en el ring, vean. Qué lamentable que la gente se vaya a disfrutar y que terminen en esta situación. Comerciantes ambulantes se enfrentaron a golpes fuera de la Arena Puebla, en pleno centro histórico de esta ciudad. Todo comenzó por la distribución del espacio público para poner sus puestos y vender sus productos. Un hombre resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a un hospital. Las autoridades pues buscan cómo terminar con estas disputas y evitar así futuros conflictos entre los comerciantes. Mi querida Cristal, hasta aquí la información. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos mañana con más. Provecho, Irami, un abrazo. Gracias, Cris. Otro vaso de regreso. Y miren, esta mañana se registró una enorme fuga de agua sobre la avenida Cuauhtémoc, que es en pleno centro de Acapulco, Guerrero. Vean nada más, según los primeros reportes, el operador de una máquina retroexcavadora del Fondo Nacional de Fomento Turístico rompió el concreto y la tubería y ocasionó pues esta tremenda fuga que hizo perder miles de litros de agua. El chorro se levantó alrededor de 30 metros, se hizo visible incluso a kilómetros a la redonda. Además, algunas calles se inundaron y las casas aledañas se quedaron sin servicio de agua potable. Y le hemos dado seguimiento al caso de los agentes de la CIA que habrían realizado operativos en la Sierra de Chihuahua sin que el gobierno federal tuviera conocimiento de esto. Ayer por la tarde, el fiscal general del estado, César Jauregui, presentó su renuncia irrevocable al cargo a la gobernadora Maru Campos. En el documento asegura que es un acto de responsabilidad pública luego de reconocer fallas en los mecanismos de información relacionada con los agentes de la CIA y para que se puedan realizar las investigaciones con transparencia sobre el caso. Por cierto, la gobernadora Maru Campos ya anunció que no asistirá al Senado de la República para hablar de este tema porque no quiere comprometer información sobre las investigaciones que ya se realizan. Esta decisión fue notificada mediante un oficio a la senadora María Martina Cantún, quien es secretaria de la mesa directiva del Senado. La gobernadora reiteró que su actuación se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad y transparencia. Por cierto, este mediodía el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, aseguró que habló con ella, con la gobernadora, y le dijo que ella no sabía nada de estos operativos donde estaba participando la CIA en su estado. La Semana Nacional de Vacunación está en marcha y esta mañana en Palacio Nacional el secretario de Salud, David Kersenovich, informó que no será solo una semana, ya que se va a extender durante todo el mes de mayo. Entre las vacunas que se estarán aplicando está la nueva vacuna sincicial respiratoria, que se aplicará a las mujeres embarazadas. Por su parte, la presidenta destacó que el objetivo de su gobierno es otorgar el derecho a la salud. Y vamos a Morelos porque fue trasladado a Cuautla el alcalde de Tlalnepantla, detenido, ¿se acuerda?, por abuso sexual, presunto abuso sexual contra una persona menor de edad. Aquí le conté y en estos momentos Jorge Armando tiene su audiencia de presentación ante un juez de manera privada. Jazmín Marisa Contreras, síndica municipal, asumió la presidencia municipal tras la detención del edil. Pese a que el
exalcalde, aseguró pertenecer a Morena. El Comité Ejecutivo Estatal del partido en Morelos emitió este comunicado que ve en su pantalla, donde asegura que no existe vínculo político, institucional ni orgánico con el exregidor. Dijeron que si bien Jorge Armando manifestó su intención de sumarse a Morena, nunca existió un proceso desde el Comité Ejecutivo que derivara en su incorporación. Se deslinda Morena. ¿Quiere que le den unos chingados? ¿Va a venir la gente? ¿Ahora viene la gente? Ya viene la patrulla. Viene al ratero. Pues a lo mejor ya a muchas veces ya le gustó robárselas. ¿Ya le gustó? Como sabe que todo el tiempo están paradas. Sí, ya le gustó. De esta forma, vecinos de la comunidad de San Luis de Huiloyocan, en Cholula, Puebla, amarraron a un presunto ladrón de bicicletas. De acuerdo con los vecinos, no era la primera vez que veían a este hombre robarse bicis estacionadas en las calles del pueblo, pero no solo lo amarraron, lo exhibieron en el atrio de la iglesia de la comunidad y después fue entregado a la policía municipal, donde será presentado al Ministerio Público. Ahí se va a definir su situación jurídica. Así terminamos el espacio informativo de hoy. Gracias por su preferencia. Se quedan con mi querido Gustavo Adolfo Infante y su gran equipo en De Primera Mano. Buenas tardes, provecho, y mañana tenemos una cita. Lleguemos puntuales a las 2.